Llevaba tiempo queriendo decir lo que voy a decir aquí. ¿Se acuerdan de cuando el rey de España mandó callar al presidente de Venezuela? Seguro que sí. Y seguro que se acuerdan también de la campaña de orgullo nacional desencadenada por la práctica totalidad de los medios de comunicación españoles y secundada por lo más selecto de nuestra clase política, elogiando al monarca la lección democrática que había dado al ogro dictador de Venezuela. ¿Lección democrática? ¿Perdona? Mencionemos solo algunas diferencias entre los jefes de Estado de Venezuela y de España. Hugo Chávez dio un golpe de Estado, se la jugó al frente de sus hombres, no ocultó su responsabilidad y fue a la cárcel. Juan Carlos de Borbón no tuvo que jugársela mucho y nunca ha estado en la cárcel, ni él ni su yerno. No tuvo que dar un golpe de Estado, heredó la jefatura de este Estado de un dictador, Francisco Franco, un viejo amigo de Hitler y Mussolini que gobernó 40 años nuestro país a punta de pistola. Dicen que Juan Carlos nos salvó del golpe de Estado del 23F, un golpe llevado a cabo por militares monárquicos de toda la vida. Ironías inexplicables de la historia. Los medios españoles se burlan de Chávez porque sale mucho en la televisión o porque canta. Debe de ser que los discursos de Navidad del rey no se prestan al cachondeo. De Chávez se pueden decir muchas cosas, pero lo que no se puede decir es que vaya a cazar elefantes u osos en estado de embriaguez, los osos en principio. Pero ¿saben qué? Todo esto es lo de menos. La diferencia fundamental es que Chávez, en 13 años, ha afrontado 15 procesos electorales de los que ha salido victorioso al menos en 14. Desde que heredara la jefatura del Estado de Franco, Juan Carlos no ha afrontado ninguno. ¿Quién debería callarse? Los demócratas, no tenemos dudas. Y ahora una postdata que me ha pedido el octavo samurái de Akira Kurosawa. Esto es un mensaje para los merecedores de un biberón que les destete de una vez por todas del estalinismo. Cuando detienen a un productor musical, según sabemos por hacer comentarios en internet, aunque produzca la música de alguien que nos desprecia y nos considera desde su heroica biografía revolucionaria vulgares reformistas, en la tuerca sabemos ser elegantes y denunciar cualquier ataque a la libertad de expresión. Queda dicho, pezqueñines. Adelante vídeo, por favor. Con el 90% de transmisión para un 80.94% de participación. El candidato Hugo Rafael Chávez Fría, con el 54.42% de los votos, 7.444.082 votos. El candidato Enrique Capriles, con el 44.97% de los votos, 6.151.544. Felicitar al candidato, al presidente de la República. Quiero desde aquí mandarle nuestra felicitación y le quiero decir que ojalá que lea con grandeza la expresión de nuestro pueblo el día de hoy. Logré la confianza de millones de venezolanos. Seguiré trabajando para construir ese camino que quieren los venezolanos. Desde aquí, vaya mi palabra de reconocimiento a todos quienes votaron en contra de nosotros. Un reconocimiento especial por su talante democrático, por su participación, por la demostración cívica que hoy han dado, a pesar de que no están de acuerdo con la propuesta bolivariana, pero estoy seguro que cada día estarán más de acuerdo con la Constitución bolivariana, con la Carta Magna. Por eso comienzo felicitándoles a ellos y a ellas, y también felicitar a la dirigencia opositora porque han reconocido la verdad, han reconocido la victoria del pueblo. Bueno, y vamos a tener un gran debate en una mesa plural y de nivel. A mi izquierda nos acompaña uno de los imprescindibles de la tuerca, el Mick Jagger de la ciencia política, Juan Carlos Monedero, y muy cansado. ¿Cómo estás? Contento, porque han sido días densos, han sido días de trasnochar, han sido días de intentar reventar las matrices de opinión que se querían sembrar para generar ruido, para intentar ocultar con disturbios lo que era una victoria prometida de Chávez. Pero contento, ya digo, al fondo, porque los que nos tenemos por politólogos serios acertamos plenamente el resultado,
Y los otros, que parece que son la voz de su amo, dijeron muchas tonterías y estamos esperando su rectificación. Tanto la prensa como también muchos sociólogos y politólogos, que no basta decir que se equivocaron, sino que yo creo que intencionalmente se equivocaron para intentar desvirtuar el resultado de las elecciones. Gracias, Juan Carlos. Nos acompaña también frente a él Raúl Jiménez, venezolano y español, profesor de la Carlos III de Madrid. Bienvenido al programa. Tu titular en 20 segundos de lo que pasó el domingo. Más que el domingo, el lunes, en mi caso hasta hoy, porque tratar de entender y de explicar las inconsistencias desde el punto de vista estadístico, de encuestas, de resultados, tratar de dar una explicación a la gente, por lo menos de las filas de la oposición, que la consistencia de los resultados, de eso me he encargado durante estos últimos 2 días. Gracias, Raúl. Nos acompaña también Livia Suárez, periodista venezolana y diplomática. Bienvenida a La Tuerca, 20 segundos. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, estamos muy orgullosos de nuestro país, de los venezolanos y del gobierno también por esta reelección. Y si tengo que decir esto en un titular, diría: Venezuela, una democracia en ebullición, se derrumban los mitos. Muchas gracias, Livia. Nos acompaña también Pedro Cerolo, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, ya un habitual en el programa. Bienvenido una vez más, 20 segundos. Pues destacar, por no repetir, que el pasado domingo fue un día histórico, que el verdadero protagonista fue el pueblo venezolano, con una participación de más del 80% en un momento en el que en todo el mundo se habla de la desafección de la política. Una jornada pacífica, tranquila, un proceso electoral transparente, como así ha sido reconocido por la inmensa mayoría de las cancillerías de prácticamente todos los países que se han manifestado sobre este proceso, y un resultado contundente. Gana Hugo Chávez con el 55% de los votos y pierde Enrique Capriles con el 44% de los votos. Eso es lo que ha querido el pueblo venezolano. Muchas gracias, Pedro. Esta noche tenemos también en La Tuerca a Enrique Santiago, abogado y miembro de la Dirección Federal de Izquierda Unida, que acaba de llegar de Venezuela. Bienvenido una vez más a La Tuerca. Tu titular en 20 segundos. Sin duda es una victoria muy importante para el pueblo venezolano, pero más allá, pues para toda América Latina y quizás para todo el mundo, ¿no? Para toda la gente de progreso en el mundo. Yo creo que lo que se jugaba el domingo en Venezuela no era simplemente el cambio en la presidencia de la República, ¿no? Era el avance de los procesos de integración en América Latina, y era también lo que se jugaba claramente, era un nuevo modelo de relaciones internacionales que afecta a todo el planeta, ¿no? Por eso yo particularmente estoy francamente contento de que haya sido una victoria tan incontestable, tan transparente y tan amplia, además. Muchas gracias, Enrique. Y para cerrar la mesa tenemos a Lucas Monsalve, al que damos las gracias porque le hemos contactado muy tarde y se ha prestado a venir con nosotros, profesor de la UCAP de Caracas. Bienvenido a La Tuerca, 20 segundos. Bueno, encantado de esa invitación. Pues un titular, yo creo que el titular un poco sería, volvió a ganar Chávez, ¿no? En cierta forma. Y sorprendido, también sorprendido como todos, pero sorprendido porque estas elecciones me ha tocado vivirlas en España, y sorprendido de ver cuánto le importa a los españoles, cuánto importa al mundo los resultados de un país como Venezuela, que no deja de ser un país en desarrollo, un país pues más de América Latina, ¿no? Y uno le sorprende ver cuánto interés despierta en España, en Europa en general, y en América, en el mundo. Muchísimas gracias, Lucas. Bueno, empezamos a disparar. Una impresión que he tenido yo, siguiendo desde aquí esta campaña en relación a otras, es la importancia que todos los actores políticos, sean los actores bolivarianos o los actores de la oposición, han dado a los logros sociales de este proceso. Incluso Capriles daba la impresión de situarse mucho más a la izquierda respecto a candidatos de la oposición anteriores. Incluso ha querido plantearse como una suerte de un nuevo Lula a la venezolana, un perfil, digamos, muy distinto a lo que habíamos visto antes. La pregunta es, ¿el chavismo, además de lo electoral, habría ganado en lo social? Empieza disparando Juan Carlos Monedero. Brevedad, Juan Carlos, que nos conocemos. Curioso, ¿no? Estoy recordándome aquel editorial del País que diciendo: el populista Chávez se gasta el dinero del petróleo en educación y sanidad para los venezolanos y venezolanas, ¿no? Como que ya en ese sentido común neoliberal que se maneja, el redistribuir la renta se entiende como un dispendio, ¿no? Y que gastar el dinero de los ciudadanos se entiende que es malgastar el dinero. Yo creo que Chávez ha ganado
por muchas diferentes razones. Una es realmente por el gasto social, por esos 500.000 millones de estos 10 años que se han redistribuido en forma de inversión social en educación, en sanidad, las 400.000 viviendas de los últimos 2 años, los 2.300.000 estudiantes universitarios, las más de casi 1.300 consultas abiertas médicas, que contrastan tanto en nuestro país cuando se están precisamente cerrando, ¿no?, todos esos servicios sociales. Pero creo que no solamente es eso, creo que también ha sido la conciencia de un pueblo que no está adoctrinado, sino que está instruido y que le ha dado mucho miedo Capriles. Es decir, que una de las cosas que hemos insistido es que en Venezuela hay elecciones de verdad. Aquí en España, aunque que Cerolo me perdone, aquí escogemos entre Coca-Cola y Pepsi-Cola, ¿no? Y las diferencias son casi de matiz, ¿no? En cambio, cuando de repente hay peligro de que quiebre el sistema, ponemos a un técnico como Monti o Papademos, o si va a ganar Syriza, caen todos los poderes para intentar frenar esa alternativa. En Venezuela había dos posiciones claramente contrarias. Chávez diciendo, voy a construir el socialismo porque creo que honrado, que no dice que va a construir el chavismo, dice voy a construir el socialismo porque puede haber chavistas de derechas y chavistas de izquierdas, pero no puede haber socialistas de derechas ni socialistas ricos. Voy a construir el socialismo y por tanto tengo un programa claro. Y Capriles ha dicho, voy a desmontar todo lo que ha hecho Chávez. Si uno leía el programa, encontraba que había una contradicción profunda entre el Capriles que decía, voy a mantener las misiones, pero voy a romper con Cuba. Y entonces, ¿con qué médicos? Gracias, Juan Carlos, por alusiones, Pedro. Bueno, es que estoy de acuerdo en mucho de lo que dice y de lo que dice Juan Carlos y de lo que ha supuesto un triunfo de un proceso de izquierdas, que yo creo que también con lo que hablaba Enrique, ¿no?, de la importancia que tiene esto para América Latina y para Latinoamérica, ¿no? Claro. Y el cómo, decías tú, y el cómo se ha habido un triunfo de Chávez antes de las elecciones, porque ha conseguido colocar en la agenda electoral lo social, la apuesta por lo público. Y efectivamente ha habido un triunfo aún mayor, tanto que se han reído aquí en España algunos medios de comunicación, por no decir casi todo, incluso de la estética de Chávez, como de la de Evo Morales. Veíamos antes unas imágenes del propio Capriles que aparecía vestido también con un chándal con la bandera venezolana y con muchas apelaciones a Dios, cosa que también hace Chávez. Y por tanto ha habido aquí un triunfo sociológico importante del cambio que se ha producido en los últimos años. Cierto es que Capriles ha querido aparecer como un líder de centroizquierda y no ha osado a criticar los avances sociales, pero sí es verdad que en su programa económico la distancia entre Chávez y Capriles era enorme, abismal, porque mientras Chávez hacía una apuesta por lo público, por la construcción de lo público, de la sanidad pública, de la educación pública, con los datos que tú estabas manejando, Capriles hablaba, incluso llegó a decir que había que devolverle los derechos inalienables a los empresarios y que quería abrir de par en par las puertas de Venezuela a la inversión extranjera con lo que se sabe en América Latina, que es la inversión de las multinacionales. Por tanto, yo creo que Capriles ha hecho cosas bien como candidato de la oposición, ha unificado a la oposición, ha admitido la Constitución del 99, ha admitido la participación electoral, ha reconocido también los resultados electorales, a pesar de que algunos de los suyos querían que hablara de fraude. Hoy mismo, hoy por ayer, ha dado una conferencia de prensa donde el propio Capriles ha dicho tajantemente, aquí no hay fraude, no estamos a favor de la antipolítica y participaremos activamente en las próximas elecciones a gobernador y municipales que se desarrollarán dentro de poco. Hay que recordar que Chávez ganó en 22 de los 24 estados de Venezuela, incluso en aquel donde ha estado gobernando Capriles hasta hace bien poco. Sí, parece que Capriles aprendió la lección, Raúl. Sí, vamos a apuntar algunas cosillas. Yo creo que hacemos un flaco favor al análisis si uno se pone en la misma situación que se ponen los venezolanos, que es polarizado. Me explico, por ejemplo, algunos comentarios. Hablaste sobre el miedo que sentían los venezolanos hacia un cambio de gobierno. Es cierto que ganaron 22 de los 24 estados, pero también es cierto que
en 23 de los 24 hubo un crecimiento proporcional, no estoy hablando absoluto, de términos de votos a favor del candidato de la oposición, si los comparas con las elecciones del 2006, que son las que... Entonces ese miedo no es una cosa como tal, no es una cuestión absoluta. Definitivamente Chávez tiene una mayoría en el país, tiene un tremendo arraigo, pero también es cierto que hay un montón de venezolanos y que son un grupo que va creciendo proporcionalmente. Por otro lado, quería destacar, hay cosas en las que puedo estar de acuerdo, pero por una cuestión de matiz no estoy de acuerdo. Por eso digo que creo que pecar otra vez en la polarización, que es lo que hacen los venezolanos, no lo deberíamos hacer por lo menos desde aquí, desde el análisis político. Cuando hablas sobre lo que en el programa de Capriles decían, sobre no utilizar los recursos para salud, no es así. Se trata de un problema de cambiar la gerencia. No se trata de que el recurso esté destinado para allá, sino que hay un buen porcentaje de la población venezolana que piensa que esos recursos están mal gerenciados, que están despilfarrados, que es distinto. O sea, no se trata de quitar los recursos, sino de buscar administrarlos de una manera correcta. Livia, perdón, pero vamos concluyendo. ¿Sí? Livia. Ok. Bien, yo creo que hay varios factores importantes para entender el porqué de la victoria del presidente Chávez, y yo los enumeraría sin querer simplificar de la siguiente manera, ¿no? Primero que nada, hay un proyecto claro, como bien dijo Juan Carlos. El presidente ha sido muy honesto en cuál es la propuesta que le ha venido presentando a los venezolanos desde el mismo momento que habla del proceso de transformaciones de un socialismo democrático que se está construyendo, que ha además avalado con un proyecto que se ha venido desarrollando, que es el Plan Socialista de la Nación. Y además de todo, se explica también por el cambio de valores de la sociedad venezolana, que ha sido estudiado, por cierto, por centros como el Centro Gomilla de la UCAP, de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, en el cual se demuestra cómo la sociedad venezolana ha cambiado y sus valores ahora en un porcentaje que, la izquierda soñaría en los 90, resulta que ahora más del 60% de la población te asume los valores socialistas. Y en relación a eso, es muy claro también el tema de los avances que ha tenido el país en términos de la disminución de la pobreza, la disminución de la desigualdad, incremento, por ejemplo, los pensionados que se han incrementado más de 500%, etcétera. Y por otra parte, yo creo que otro indicador de esos cambios es el mismo hecho que la oposición, la dirigencia opositora, asume, al menos al nivel del discurso, porque ahí entra en un elemento también de honestidad y de la falta de claridad en los planteamientos que ha hecho la oposición, que es el tema de reconocer los avances sociales del gobierno y decir que supuestamente ellos mantendrían todos esos logros y todas esas políticas, y lo que harían es hacer un cambio en el estilo de gerencia, que ahí es donde está la gran pregunta, ¿no? Porque no ha sido la historia de la oposición, y mucho menos de factores que vienen de la derecha, y se conocen todas sus asociaciones, sus vínculos con intereses transnacionales, etcétera, que se veían muy bien, por ejemplo, cuando hablaban del tema de que volverían a una apertura petrolera, que fue precisamente la culpable de que nuestro petróleo, por ejemplo, en la faja petrolífera del Orinoco, se estuviese vendiendo al mercado exterior con precios por menos de lo que vale el carbón, por ejemplo. Esa es una cuestión realmente dramática. Ok. Lucas. Sí, yo creo que ha sido un crecimiento, sin duda alguna, para Venezuela. Venezuela ha crecido como país a partir de estas elecciones. Hemos ido creciendo, ese crecimiento se ha ido viendo de lado y lado. Yo creo que el día que el presidente Chávez deje el gobierno, si algún día eso sucede, te aseguro que algún día va a suceder. Yo también lo creo. Doy fe de ello. Yo también lo creo. Hay unos dichos por ahí latinoamericanos referentes a ello. Pero bueno, la sociedad venezolana habrá cambiado, sin duda, y eso se lo tendremos que agradecer a la revolución bolivariana, no solo al presidente Chávez, sino a la revolución bolivariana, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha parecido significativo el aumento de la población votante, ¿no? Para hablar de los datos de la oposición, que quedaron un poco así como subyugados por la victoria de Chávez contundente, pues la oposición pasó de tener en el 2006 4 y tantos millones de votos a tener en esta 6 y tanto,
¿no? O sea, y hay una población joven que se ha incorporado a la votación, que me parece a mí que ha elegido la opción que presentaba la oposición, con todo y su inmadurez que aún presenta, ¿no? La oposición en Venezuela es una oposición que está naciendo, es la primera vez que se presenta este candidato a las elecciones como presidente. Lula se presentó un par de veces antes de ser presidente. Es común en Latinoamérica que varios presidentes se presenten en varias oportunidades hasta que por fin logran madurar, y el país logra madurar, y el partido que representan logra madurar una propuesta. Tal que sin duda ha sido un crecimiento para Venezuela del lado que lo veamos, más allá de la polarización. Enrique, yo os hago una nueva pregunta. Sí, no, yo en primer lugar, bueno, recordar lo del País, porque es que es sorprendente, lo del diario El País, porque desde esa editorial del 13 de abril del 2002, que se estudiará por siempre en las escuelas de periodismo, a la de ayer, o sea, es que la editorial de ayer El País seguía... Y en las de metafísica. Con este discurso de la inversión social como dispendio populista, ¿no? Es una cosa sorprendente. Pero bueno, lo que es obvio es que Chávez ha convertido en sujeto político, en sujeto de derechos a la inmensa mayoría de la población venezolana, que no estaba ni cedulada, es decir, que no era ni sujeto político ni tenía derechos civiles, ¿no? En ese sentido, el protagonismo hoy día no es de Chávez. Yo creo que este proceso es imbatible porque el protagonismo es del pueblo, el pueblo discute, el pueblo construye, y en ese sentido, claro, los errores de Chávez, para Chávez no tienen un alto coste, porque un amplio sector de la sociedad asume que los errores no son de Chávez, son del proceso, y son errores colectivos, y precisamente rectificando es como se corrige, ¿no? Los cambios en Venezuela es que son visibles año a año, ¿no? O sea, cualquiera que vaya a Venezuela año a año ve los cambios, ¿no? La educación, la vivienda, el transporte, el arte, la erradicación del analfabetismo, la reducción de la pobreza. Pero claro, que la mayor crítica a Chávez durante la campaña por parte de Capriles haya sido la gerencia, la supuesta mala gerencia, pues francamente es insostenible, ¿no? Es insostenible cuando quien lo dice son los que gerenciaron el Estado como una finca particular, y no solamente eso, sino los que gerenciaron teniendo el barril de petróleo en $7, que ahora está en 100, y no está en 100 por un milagro, está en 100 por unas políticas determinadas en la OPEP, vamos, y pasando de unas regalías del petróleo del 1% a un 33%, claro, que eso es la política que ha hecho el actual gobierno. Política, por otra parte, de la mínima sensatez para buscar recursos públicos para el Estado, evidentemente. Quiero decir, no es ni más ni menos que el tipo del impuesto sobre sociedades que hay en España, que es un 30%, o sea, no es un tipo confiscatorio, digamos, lo sorprendente es que allí fuera el 1% antes, ¿no? Yo creo que ese reconocimiento rápido de los resultados por parte de la oposición demuestra un cambio de actitud y una inteligencia política que no ha tenido hasta ahora la oposición en Venezuela, ¿no? Quiero decir, es obvio que después de 10 años planteando sistemáticamente el fraude y la falta de legitimación de Chávez, bueno, pues la oposición política parece que se ha dado cuenta que esa vía daba escasísimos resultados. Ahí están esos 11 puntos de diferencia, ¿no? De todas maneras, yo haría un pequeño matiz. Ahora voy contigo, Juan Carlos. Me dicen de realización que tenemos que pasar a revuelta en el frenopático, vale. Y ahora vamos a poner a esto un poco más de intensidad. A mí me encanta que esta tertulia no se parezca a las de 13TV, que es una especie como de jaula de grillos. Tertulia en la que, por cierto, con la que nos pone los cuernos Isabel Ayuso, nuestra amiga del PP, a la que echamos de menos, y sobre todo nuestro community manager. Por cierto, esta tertulia ya la superamos en seguidores en Twitter, también la superamos en YouTube. Solo me queda superar a su presentador, mi querido amigo Merlos, pero ya le tengo a tiro, a menos de 1000 seguidores en Twitter. Revuelta en el frenopático, y vamos con una pregunta difícil. Adelante, vídeo. Esta es una gran nación. La Asamblea de Majaras se ha reunido, la Asamblea de Majaras ha decidido mañana sol y buen tiempo. The people have lived under the rule of a tyrant who denies them their most basic human rights. The time has come for him to step aside. We must keep on with the NATO mission and bring him to justice. Esta es la campaña electoral de Hugo Chávez. ¿Qué tenéis que decir, Alfonso? Yo le conozco, ¿sabes? He comido con él a solas, los dos. Bueno, comer, él come un poco y no bebe. Yo pensé que era, por lo menos él no bebía, yo tomaba cerveza y él tomaba zumos y tal. Estaba entonces casado con su anterior mujer, que era una periodista conocida, y que apareció con un ojo morado. Con un ojo morado. Entonces el personaje es un personaje, pues,
es uno de ellos. Por eso Pero triunfa. lo del ojo morado es porque le había Pues la pegado a su sacudía, mujer, le o- sacudía unas palizas que la encendía. Vale, vale. Lo que le faltaba ya al gorila es ser maltratador. Esto ya es lo que le faltaba. Vamos, oye, el Ortega, el de Nicaragua, que aquí no se sabe, violaba a su hijastra. En serio, y no lo digo en coña, no estoy de coña. Quiero mandar un beso a Cecilia, la restauradora del Ex Homo. En serio. La pobre está encerrada en casa con una depresión de caballo porque se están pasando un poco con ella, ¿eh? Ya, me parece que es suficiente. Estamos de acuerdo contigo, Marta. Y en serio, que lo digo totalmente en serio, ¿eh? Que esto no va en coña. Bueno, ahora empezamos ya, ¿no? Arrancamos ya, después del mensaje a la restauradora de Cemo, que de verdad mandamos todo nuestro apoyo, y nos hemos puesto serios de verdad. Cambiamos el tercio y ¿qué le pasa al dirigente de la República Bolivariana Venezolana que hace menos de una semana era un rapero famoso y ahora es? Vendedor ambulante. Amigo bolivariano, deja que Hugo Chávez revolucione tu hogar con las fantásticas lavadoras chinas de mi amigo chino Chin Mancha. Bienvenido, Chin Mancha, y gracias por hacer que el pueblo venezolano pueda disfrutar de estas tremendas lavadoras a precios por debajo del capitalista. Muy bien. Tu casa viene equipada con las lavadoras chinas que lo lavan todo. Lavan la ropa blanca, lavan la ropa de color, lavan lo más importante, el cerebro venezolano. ¿Y ahora qué? ¿Está condenada Venezuela a seguir sufriendo el totalitarismo bolivariano? ¿Será capaz la oposición democrática de presentar un frente unido? Hemos hablado con uno de sus líderes en España. La verdad es que los españoles perdimos la guerra 2 veces, en el 39 y después cuando murieron Gila y Eugenio. La verdad es que cómo está el humor. Voy con una pregunta muy directa. Uno de los límites que se ha planteado al proceso bolivariano es que algunos han dicho que empieza y termina en la figura de Hugo Chávez. La pregunta es muy clara. ¿Podrá haber chavismo en Venezuela sin Chávez? Es difícil, es un autócrata y un autócrata le cuesta poner a una persona... Un autócrata con 15 elecciones. Un autócrata con 5 elecciones, porque con 15 16. elecciones que en buena parte se debe a que ha tomado todos los poderes públicos las instituciones no son independientes y así, y esa es una manera de ser autócrata. Y por eso es que la oposición utiliza el poder electoral para sus primarias y para las elecciones internas de sus partidos. Pregunto. Yo no soy un vocero de la oposición, yo soy un investigador, yo soy un profesor universitario que hace investigación en temas electorales. Yo no soy un vocero de la investigación. Pero yo quería decir una cosa muy rápida antes de cambiar de tema sobre lo que dijo Santiago, ¿no? Porque me dices que vienes de Venezuela y la verdad es que estoy, digamos, realmente asombrado. Has hablado de crecimiento. Yo soy venezolano, yo vivo en Venezuela muchísimos años, he pasado periodos tal vez de 2, 3 años, este es el más prolongado, que he estado 6 años fuera del país, pero conozco muy bien mi país. Entonces tú me hablas de crecimiento, yo quisiera saber de qué crecimiento es. Yo sé que ha crecido la inseguridad, yo sé que ha crecido el número de muertos al año, yo sé que ha crecido, digamos, la tremenda destrucción de todo lo que son las instituciones públicas en el país. Entonces tú hablas diciendo, es que Yo preguntaría de dónde estás recibiendo toda esa información. A ver, yo opino, en primer lugar, es un poco delicado empezar llamando al presidente Chávez autócrata. En todo caso, es en la línea habitual, Chávez es el dirigente político mundial más difamado en todo el planeta. Quiero decir, eso es una evidencia y lo que tú acabas de decir pues lo pone claramente sobre la mesa, ¿no? Quiero decir, una persona que se presenta a las elecciones y las gana no es un autócrata, eso es obvio, ¿no? Pero bueno, en todo caso, yo los datos que tengo son los siguientes. Hay son más los de un datos autócrata que ha ganado elecciones, digamos, hay muchos autócratas. Tendrás que explicarnos qué entiendes tú por autócrata. Quiero decir, una persona que gobierna con el respaldo electoral, con unas instituciones, con un pueblo organizado, con unos consejos locales, con unos consejos locales, quiero decir, que ha generado instituciones de participación y gobierno que no existían antes. Que antes había... Costó mucho que reconociera que perdió pero en todo caso yo los datos... el 2007.
inmediatamente, no por costó favor. tanto, pero bueno, eso falta de honestidad. No costó tanto, pero todavía más le costó al Partido Popular reconocer su derrota del 2008, que todavía no la ha asumido, ¿no? Y todavía la está cuestionando, ¿no? O sea, quiero decir que es que son cosas, pero bueno, pero mira, yo te digo los datos donde los saco. Los saco del poco bolchevique sistema de las Naciones Unidas, de los índices de IDH y los índices de desarrollo humano, donde Venezuela sube del orden de 3-4 posiciones cada año. Lo saco del índice Gini, el índice que mide la desigualdad, que se ha reducido sustancialmente. Y ahora mismo Venezuela es el país de América Latina con el índice Gini más bajo. Lo saco de los datos del PIB, o sea, un crecimiento del PIB de 4 o 5 puntos, mientras que nosotros en España, bueno, en Europa en general, no solo no crece, sino que decrece, y ya has visto la previsión del Fondo Monetario Internacional para el año que viene, ¿no? Como 2 o 3 puntitos menos de PIB. De ahí saco los datos, quiero decir, son datos objetivos. Tú has vivido en Venezuela, yo no, yo estoy casado con una venezolana, tengo 2 hijos venezolanos y multitud de familia en Venezuela. Quiero decir, sé de lo que hablo, pero voy con como estás frecuencia. hablando de datos de la América Latina, compara Venezuela con otros países de la América Latina durante estos últimos años. El crecimiento económico, y el desarrollo social que ha tenido el Brasil, 500.000 estudiantes universitarios hace 10 años, 2,5 millones de estudiantes universitarios este año. 60% de pobreza en el año 2000, 30% de pobreza ahora mismo en este año. La que fuera de analfabetismo, que desconozco, en el año 2000, erradicación del analfabetismo. Quiero decir, eso, no es eso erradicación, es riqueza lo que ha social. mejorado es el 3%. No, eso son datos, te insisto, de analfabetismo. Naciones Unidas. Erradicación, dicho por la UNESCO. Quiero decir, eso es crecimiento económico. También, el problema es también muchas veces cómo medimos, ¿no? Con qué indicadores medimos el crecimiento económico, ¿no? Obviamente la cultura denota un crecimiento económico tremendo, un sistema de redistribución. Los programas de vivienda que se critican, quiero decir, a mí me han llegado a criticar ayer en Venezuela gente muy destacada de las instituciones españolas, es que este señor regala casas. Bueno, hombre, pues si regala casas, al margen de que lo acuses de clientelista o no clientelista, son inversiones económicas, es desarrollo económico, es decir, es crecimiento económico, el desempleo también se ha reducido. Y la inseguridad, qué pena que no he traído el periódico, pero es que la inseguridad, estábamos viendo un artículo del año 1997, el otro día, de una revista europea, una revista de armas europea, que establecía unos índices de inseguridad muchos más altos de los que hay ahora, siendo altísimos los que hay ahora. Pero vamos, date un paseito por Bogotá, en todo caso, date un paseito por Bogotá, o sea, y lo comparamos. Hablando de índices, Venezuela está rankeada como Caracas, como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Sí, por supuesto. Bueno, primero que nada, con eso de que Caracas es una de las ciudades más peligrosas del mundo, eso es una exageración. Yo creo que es un problema, evidentemente, es una prioridad para el gobierno además solucionar ese tema, y por eso se está creando la Policía Nacional, que es un asunto que hay que aclarar aquí, que no se discute mucho en los medios, es que el gobierno venezolano, el gobierno central, no contó con una policía hasta hace 3 años, porque por el proceso de descentralización que se vivió en los 90, en Venezuela se crearon 335 policías, una dependiente de cada municipio, no había coordinación, etcétera, y eso generó parte del problema, o digamos que profundizó. ¿Tú no crees el problema, en la centralización? Profundizó en la parte del descentralización, problema. ¿no crees? Escucha. Yo creo en el poder del pueblo, en darle poder a la gente, a las comunidades. Procesos de descentralización que generan más bien un problema a la hora de resolver los problemas del país, no creo que sea lo mejor. Y por otro lado, el punto... Se me fue la idea de lo que les iba a decir. Pedro, bueno, perdiste la ocasión. En todo caso, al margen del tema de la inseguridad, que es un tema a resolver en toda América Latina y en toda América, que es un tema a resolver, y Estados Unidos también. En Estados Unidos también es un tema grave que hay que resolver. Aparte de eso, estábamos hablando de los resultados, y los resultados electorales son contundentes, y creo que flaco favor se hace a una oposición que Enrique había calificado antes de oposición inteligente, porque por primera vez se une, por primera vez acepta el marco constitucional, por primera vez acepta participar en política, admitir el sistema electoral, admitir la agenda social tan importante para la inmensa mayoría de la ciudadanía venezolana. Flaco favor se le hace, y se le ha hecho en España, con apuestas que no se correspondían con la realidad, hablando en todo momento de resultados inciertos, cuando los que hemos seguido el proceso electoral por los medios de comunicación venezolanos, mayoritariamente conservadores, ninguno, ni a través de sus institutos demoscópicos, daba una victoria para Capriles. Por tanto,
flaco favor se le hace a la oposición y sobre todo a los seguidores de esa oposición poner sobre la mesa resultados inciertos que no se iban a producir, porque el resultado es contundente, admitido desde el primer momento por Enrique Capriles, que lo que quiere es seguir participando en política, no recurrir a la antipolítica y volverse a presentar a través de las elecciones a gobernador y alcalde y por tanto construir una alternativa, porque la democracia consiste en la posibilidad de una alternativa democrática. Y preguntabas tú antes, ¿existirá el chavismo después de Chávez? No lo sé, estamos hablando también de procesos de izquierda. ¿Cuánto tiempo gobernó la socialdemocracia en Suecia? ¿Cuánto tiempo gobernó la socialdemocracia y el socialismo en Austria? Quiero decir, son procesos que mientras tengan el apoyo ciudadano, porque se vayan renovando y ofreciendo fórmulas que en interés general satisfagan a la ciudadanía, bienvenido sea. Por cierto, algunos medios de comunicación en España que curiosamente han dicho que quienes han votado a Chávez son las clases bajas subsidiadas, en todo caso mayoritarias, porque la diferencia ha sido de 10 puntos. Sí, sí. El mismo argumento que han empleado aquí cuando gana la izquierda en territorios como Andalucía o cuando ganó en su momento o ganaba en Extremadura, que siempre se decía que quienes le votan a la izquierda sistemáticamente son las clases bajas, poco ilustradas y subsidiadas. Yo creo que flaco favor se le está haciendo a la oposición y desde luego el pueblo se ha manifestado además con claridad. Y yo creo que tienes razón, digamos, yo no entiendo cómo esa guerra de encuestas se manipuló hasta el último día, no solamente dentro de Venezuela, sino fuera de Venezuela, haciendo creer una cosa que no era cierta. O sea, digamos, Chávez estuvo arriba de las encuestas. Más arriba incluso. Sí, mucho más arriba. De hecho había un crecimiento en la proporción de votos a favor de Capriles y se especuló que, digamos, que con muy alta volatilidad, si las elecciones hubieran sido un poco más tarde, tal vez el desenlace hubiera sido otro, pero eso no fue lo que sucedió. Yo no estaba diciendo eso, yo estaba diciendo que en los medios de comunicación europeos y españoles se ponía encima de la mesa un resultado incierto que todos sabían en Venezuela y la gente que ha seguido los procesos electorales en Venezuela que no era cierto. Es más, la labor de gobierno de Chávez era valorada por la ciudadanía venezolana en más de un 60%. Por tanto, aquí hay algo de interés por parte... No, pero yo digo, había una operación de desestabilización, no le paran absolutamente la maquinaria del voto. Raúl, después Enrique, y entramos con control de redes. También es cierto que la maquinaria de votación del chavismo es muy poderosa. O sea, digamos, una cosa, si tú ves el seguimiento de lo que eran los exit polls a lo largo del día, la cosa estaba muy pareja. Estaba arriba Capriles, estaba arriba Chávez, y de repente pusieron un programa que, digamos, hay que reconocerle la habilidad con que la hacen, porque además tiene un efecto muy poderoso, y en 2 horas voltearon las elecciones, lo cual me parece que está muy bien. Digamos, esas son las reglas del juego, ¿sabes? Enrique, rápidamente. Yo sí que creo que había una operación de desestabilización. Esas no son las reglas del juego, y tú estás aquí negando lo que ha dicho el propio Capriles, que ha insistido una y otra vez en que las elecciones han sido limpias, transparentes y que no ha habido fraude. Flaco favor le estás haciendo, poniendo en duda el proceso electoral. Digamos, pero es una cosa que tú la puedes ver en el operativo 1x8, donde la gente... Mira, yo llegué 5 días antes de las elecciones a Venezuela y ya me comentaron que el diario ABC español, el día de las elecciones por la tarde, iba a sacar una exit poll a las 6 de la tarde diciendo que Capriles ganaba por 5 puntos. Cosa que es imposible saber con antelación, porque la exit poll, como todo el mundo sabe, mide lo que se está votando en el momento. Pues yo no me lo creí, fui incrédulo. Oye, pues eso ocurrió. El domingo a las 6 de la tarde colgaron en la web de ABC una encuesta que daba 5 puntos, a la vez que el Huffington Post en Nueva York había colgado una exit poll que daba 13 puntos por arriba a Chávez, a la vez. Pero no se reprodujo lo del Huffington Post, se reprodujo por todo el mundo lo del ABC. Eso por supuesto. Funcionarios técnicos electorales de la Unión Europea, con, según presumían, 30 años de profesión y cientos de procesos electorales, diciendo que el sistema electoral, que de esto nos hemos puesto a hablar seguro, en Venezuela tiene un margen de error del 10%. O sea, el 10% es
fraude sistemático, ¿no? Y movilizaciones ha habido por todas partes, porque, oye, vamos, más movilización que se han visto, y eso lo sabemos todos, en los barrios de clases altas, en el proceso electoral. Es decir, que si Chávez tiene organizada la ciudadanía, la oposición también la tiene. Quiere decir, es una sociedad sumamente organizada. Pero es autoorganización. ¿Cuál es? Todo es autoorganización. A ver si es que Chávez tiene tiempo para gobernar, dirigir UNASUR, la CELAC, la OPEP, y además estar barrio a barrio. Y estar barrio a barrio. Quiere decir, seamos rigurosos. Todos los procesos de organización son colectivos. No es posible organizar millones de personas solamente dejando la responsabilidad de esa organización en un individuo. Son organizaciones, un caso y otro. Pero en todo caso, la institución, la importancia del proceso de lo que está ocurriendo en Venezuela y si va a haber o no este proceso después de Chávez. Mira, Chávez ha hecho lo que los militares no dejaron hacer a Allende. Eso es lo que ha hecho Chávez, que es construir el socialismo por vías democráticas. O sea, construir una nueva institucionalidad del Estado socialista por vías democráticas. Y si eso se consolida, y eso lo sabe la oposición, habrá socialismo en Venezuela cuando no haya Chávez. Porque igual que hay un sistema supuestamente democrático con una institucionalidad capitalista, ¿por qué no puede haber un sistema democrático con una institucionalidad socialista? Eso es lo que está demostrando Chávez, eso es lo que quiso hacer Allende y eso es lo que no le dejaron hacer a Allende. Tenemos ahora mismo, volvemos con esto, la sección de Santochich, es el tuitero más sexy de todas las tertulias que analizan la red. Vamos a ver qué nos tiene preparado. Adelante, Santos, ¿me escuchas? Te escucho, buenas noches y gracias por el cumplido. Vamos a comenzar con un aspecto llamativo de la política venezolana, las apelaciones divinas de sus líderes. Un ejemplo lo tenemos con este mensaje de Capriles. Portuguesa, acá estamos, en la tierra de nuestra Santa Madre Virgen de Coromoto. Pedimos que cubra siempre con su manto a todo nuestro pueblo. Chávez tampoco se queda atrás con esta arenga. Buen día, mundo bueno. Comenzó la batalla. Vamos con Dios y con la Virgen del Rosario. En ciertos sectores latinos, la victoria de Chávez ha sentado como un buen chile. Gonzalo Arenas, que aunque no lo crean, es diputado chileno, escribe lo siguiente. Ahora en Venezuela, banana gratis para todos los seguidores del Simio. Mientras, la congresista republicana de Miami, Ileana Ross, salta con lo siguiente. Chávez retiene el poder en Venezuela tras manipular el voto y negar acceso a monitores electorales internacionales. En la madre patria, un aspecto muy comentado ha sido el tratamiento que los medios suelen dar al chavismo. Así, Armando el Pollo se pregunta, ¿el país va a despedir a sus trabajadores que informaron con estadísticas erróneas sobre un empate técnico en Venezuela? ¿O a los otros? Magda Bermellón nos recuerda la excelencia de nuestros comentaristas. Todos los tertulianos saben lo que es bueno para Venezuela, para España, para Alemania, hasta que los hacen ministros de Educación. También se ha comparado mucho la situación de Venezuela y la de España. Pablo destaca lo siguiente. El gobierno venezolano entregó el año pasado 146.000 viviendas al pueblo. En España vamos de desahucio en desahucio y tiro porque me toca. O Hugo Martínez Abarca, lo de intentar prohibir manifestaciones, detener convocantes, infiltrarlas de violentos y reprimirlas duramente no es Venezuela. Y por si alguno escupe contra el viento, Carlos Lorenzana le alerta con esta información de Público. Venezuela es hoy el segundo país latinoamericano en recibir españoles que encuentran allí trabajo. Esto ha sido todo. Buenas noches de nuevo. Te superas cada miércoles, Santos, muchas gracias. Recuerdo a los compañeros de realización a ver si podemos recuperar la llamada de un militante de UPyD con el que tuvimos una pequeña polémica a propósito de si Chávez era jefe de Estado o jefe de gobierno. Si podemos recuperar la llamada, le daremos la oportunidad de que se explique. Tenía la palabra Juan Carlos. Por cierto, UPyD ha dicho que se ofrece a Capriles para ayudarle en ser el jefe de la oposición. Lo mejor es que en Estrella se ha pedido el voto a UPyD. Claro, entonces todo más o menos, o sea, UPyD se ofrece a Capriles, Falange se ofrece a UPyD, lógica aristotélica, Falange apoya al bueno de Capriles. Raúl, parece intereconomía esto. Estás haciendo una cosa que a mí no me gusta mucho. Fíjate que decimos en la universidad que tenemos la obligación de ser objetivos, pero que no somos neutrales. Y me temo que, aunque estás haciendo una petición de objetividad, diciéndonos constantemente que eres profesor, creo que no estás siendo ni objetivo ni neutral. Y estás diciendo una cosa y la contraria, ¿no? Claro, ahora dices que las tendencias estaban claras. A mí me hubiera encantado haberte leído en algún sitio, ¿no? Esa crítica que hacías al uso abusivo. De septiembre, sí. A ver, sí, no, pero vamos, digo el día 7, durante las elecciones, ¿no? Porque hubiera ayudado a frenar esos intentos que había de desconocer las elecciones, ¿no? Y igualmente planteas objetividad, pero como te han planteado hace un rato, utilizas algo que es un insulto y que no es una categoría que puedas objetivar, que es lo de autócrata. Y luego al tiempo dices que el CNE ha sido
un organismo justo? No lo ha sido. Cuestionas el CNE, cuestionas las elecciones, me gustaría aclararlo, ¿no? Luego, por otro lado, también haces una afirmación de que Capriles iba a mantener las misiones, iba a mantener el bienestar social. Bueno, si uno se lee el programa con un mínimo de objetividad, uno se da cuenta que cuando plantea que vas a aumentar 400.000 barriles la producción diaria, te encuentras que vas a dinamitar la OPEP y por tanto toda esa política de precios justos que Chávez ha dicho que no tiene que estar a 120, que 100 es un precio justo, la dinamitarías y por tanto ese dinero que te permite mantener las políticas sociales desaparecería. De la misma manera que Capriles ha planteado una autonomía del Banco Central de Venezuela. Con esa autonomía del Banco Central de Venezuela, olvídate de la posibilidad de redistribuir las rentas, olvídate igualmente esa gerenciación de PDVSA que impediría financiar las misiones, ¿no? Por tanto, hombre, tenemos que ser coherentes, ¿no? Porque lo que no puedes hacer es hacer un discurso que parece que, cuando luego miran los datos, resulta que todo lo contrario. Y por cierto, como ha hecho Peña Nieto en México, la apertura al capital privado, tal cual se ha planteado desde Capriles, implicaría terminar con la posibilidad de la redistribución de la renta. Al final llega a ser cierto eso que se dice tanto en Venezuela, que Chávez os tiene locos. Y lo último que plantearía es que, la pregunta que ha hecho Pablo, es que yo estoy convencido que va a durar en el poder mucho más en su correspondencia Chávez que Capriles. ¿Por qué? Porque Chávez tiene 6 años ganados, mientras que Capriles ya a día de hoy le están creciendo los enanos. Es decir, ya han salido los miembros de la MUD que solamente le interesaban Capriles hasta las elecciones. Y ya está saliendo Acción Democrática, está saliendo COPEI, está saliendo Mariana Corina Machado a decir no nos sirve. ¿Y qué ha hecho? Lo que ha hecho Capriles es, cuando él ha reconocido la victoria, lo que está diciendo es yo soy el líder de la oposición. Y el resto, porque había es una jaula de grillos, el resto ha dicho yo no quiero que Capriles sea el jefe de la oposición. Y ya están emergiendo a las críticas. El peligro y los insultos para Capriles no van a venir ni de Chávez ni del proceso bolivariano, van a venir de esa falsa mesa de la unidad que era solamente un pequeño acuerdo con el único cemento de intentar tirar a Chávez. Ahora mismo os doy la palabra, me dicen que tenemos al teléfono a Manuel Custodio, militante de UPyD, con el que tuvimos una pequeña polémica en Twitter. Él me recriminaba un Twitter que yo había escrito y me decía algo así, a ver si lo podemos poner en pantalla, el tuit y esta conversación. La diferencia entre Hugo Chávez y Juan Carlos de Borbón es que uno es jefe de gobierno y otro es jefe de Estado. Entonces saltamos todos los profesores de políticas a decir no, ambos son jefes de Estado. Manuel, ¿estás al teléfono? Hola, buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches, muchísimas gracias por aceptar intervenir en La Tuerca. Siempre invitamos a gente de UPyD a este programa, pero casi nunca conseguimos que vengan. Esperamos que tú les digas que no nos comemos a nadie y que todas las posiciones se pueden defender. ¿Nos explicas tu tuit? Sí, pues lo primero que quería decir, que yo en ningún momento dije que Venezuela no fuese un sistema presidencialista. De hecho, es algo que no es muy difícil saber y de todas formas he seguido bastante la campaña de las presidenciales venezolanas como para saberlo. Lo único que quería resaltar es que en el caso del rey es simplemente jefe de Estado y en el caso de Hugo Chávez, además de jefe de Estado, es jefe de gobierno. Por tanto, no veía clara la comparación que hiciste Sí, pero eso no lo dijiste en el tuit, a ver si lo podemos poner en pantalla. Rectificar es de sabios y todos nos podemos equivocar. Pero yo te digo que no saber que Venezuela es un régimen presidencialista lo sabe pues cualquier persona que tenga la mínima noción de política. ¿Algún comentario que queráis hacerle? Sí, por favor. Lo primero, digamos, hablando sobre coherencia, una cosa es lo que uno quiere para desde el punto de vista vamos político, a despedir entonces a Manuel, era por si queríais preguntarle alguna cosa que le tenemos todavía en antena. Muchas gracias por estar con nosotros. Y otra cosa es hablar de números, de estadísticas. O sea, yo en principios de septiembre colgué un trabajo que envié ya para publicación y dije que hice un análisis de todas las elecciones venezolanas y dije básicamente hice un escenario que es el escenario que está ocurriendo ahora, digamos, era el escenario más probable. Siempre hay probabilidades de que podrían pasar otras cosas, pero son cosas que tienen un chance muchísimo menor. Aparte de eso, hice un análisis que lo acabo de terminar y en cuanto lo terminé se lo mandé a la gente que yo considero, lo colgué en internet, sobre el fraude de estas elecciones. Digamos, yo hice un análisis forense electoral que determina que efectivamente no hay fraude, hay un montón, eso es un hervidero en la web, hay un montón de gente diciendo que hay irregularidades.
siempre hay irregularidades en todas las elecciones. Las elecciones son en las de Venezuela y fuera de Venezuela. Las elecciones son procesos muy complejos, siempre hay irregularidades. El asunto es si esas irregularidades realmente son significativas. Déjame terminar, digamos. Entonces no es un autócrata. No, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Una cosa es hablar de lo que pasa en un proceso y lo otro es hablar de una persona. Digamos, en estas elecciones, ciertamente los chavistas ganaron y además ganaron cómodamente, digamos 5, 6, 7, 8 puntos, las que sean. Tú me hablas, bueno, yo ahí sí tengo mis dudas, eso sí te lo tengo que decir, sobre los 11. No, porque sí tengo mis dudas. Bueno, claro, pero por supuesto, pues no es matemática, está simplificando las cosas al extremo. Tú estás hablando de un CNE que es 4-1, un CNE que la propia oposición utiliza para sus votaciones internas. ¿Por qué no les queda otro recurso? Porque es que la única, bueno, cómo pueden estar dentro del juego democrático sin pasar por este CNE. Déjame decir muy rápidamente, el CNE, no soy inconsistente. El CNE, hay 2 miembros del CNE que tenían, eran una era una diputada, la otra también estaba y renunciaron en el partido y renunciaron poco antes de su nombramiento. Y también hay participación de la oposición y tienen la participación de los partidos políticos y todo se acuerda dialogando con los partidos políticos de todas las tendencias. Disculpa, pero sea honesto. Vamos a dejar de acabar. Aclara, ¿qué estás pensando? Pero por supuesto que estás afirmando que el CNE ha falsificado los datos, dilo con todas las palabras y discutimos sobre lo que estás diciendo. No falsifica los datos, pero si tú tienes un sistema vamos a intimida a la gente. Bueno, mira, a mí me gustaría que tú tuvieras un trabajo, que fueras una señora que tus 3 hijos viven de tu trabajo, que o trabajas para el gobierno porque la empresa se ha destruido, o trabajas para el gobierno, o trabajas para la economía sumergida, que también depende del gobierno, y entonces tuvieras que pasar por una huella dactilar que te han explicado En Brasil acaba de haber elecciones municipales el mismo día, el sistema es exactamente igual, con las mismas maquinitas, con el mismo control informático, y no he oído yo que nadie diga que se intimida al votante en Brasil. ¿Por qué las máquinas intimidan? Además, porque tal vez no se ejerce el poder institucional para intimidar. Vamos a darle la palabra, que lleva mucho tiempo sin hablar Lucas. Vamos a dejar hablar a Lucas. Lucas. Quiero volver a tu pregunta inicial, que me parece interesantísima. ¿Hay chavismo sin Chávez? Gracias. Yo creo que, por elogiar mi pregunta. Que Venezuela no solo hemos elegido el presidente para el 2013, sino hemos elegido el presidente para el 2018, para el 2019. Entonces, claro, son... Bueno, sí, pero para estas elecciones, claro, el mandato. En el 2018 será Chávez el presidente, en el 2019 será Chávez el presidente. Hasta que haya otras elecciones. Entonces yo no sé si somos conscientes de ello y considerando ciertos factores, por ejemplo el factor de la salud, nos hemos dado cuenta de que, de que la salud, como la de todas las personas, es limitada y a veces tiene riesgos. Y yo no sé inclusive si para la revolución que nos lo digan a nuestro jefe de Estado, para si la revolución bolivariana bolivariana ha sido positivo la elección de Chávez en este momento. Y además la revolución bolivariana se ha dado cuenta que necesita otra persona, que la revolución bolivariana no puede seguir únicamente con Hugo Chávez, ¿no? Donde la participación política, donde la alternancia política que Chávez se ha encargado de hacer lo más restringida posible, con la posibilidad de reelegirse cuantas veces el pueblo quiera que él se reelija. Entonces, yo no sé hasta qué punto la revolución bolivariana se ha dado. Claro, si hace una buena gestión lo reeligen, si no hace una buena gestión no lo reeligen. Por supuesto, yo estoy completamente de acuerdo. Pero es que yo creo que la misma revolución bolivariana y el mismo pero es que yo creo que el mismo una vez yo, no importa cómo sea la gestión, eso no es democracia. Pero es que yo creo que el mismo Chávez consciente de que si el pueblo quiere que lo reelijan, lo va a reelegir. Por un acto de humildad hacia su revolución, decir, yo no soy el único hombre, yo necesito que aquí otra gente apoye esta revolución. Seguro. Y yo creo que Chávez, con el proceso de salud que tuvo, debiese haber aparecido otro candidato para estas elecciones. Y no apareció porque existía el riesgo de que se perdiera la revolución si no estaba Chávez. Eso es un riesgo enorme para Venezuela. La tendencia de tener un presidente con un problema de salud muy delicado, porque el cáncer es un problema muy delicado de salud, no puede plantearse una revolución a punta de una sola persona. Yo creo que todos estamos de acuerdo un poco con ello. No, yo no del todo estoy de acuerdo, Lucas. Fíjate que la enfermedad del presidente ha sido muy saludable, sorpresivamente para todo el proceso, incluido el presidente. Es verdad que lo que en un momento determinado algunos criticamos, ¿no? Como que era peligroso que
pivotase demasiado todo el proceso en una persona, sobre todo porque había otras personas que no estaban haciendo su trabajo, y al final el presidente estaba cargándose con demasiadas responsabilidades. La enfermedad le hizo al presidente, lo reconoció públicamente, a entender que hacía falta ir hacia un gobierno más plural y hacia una dirección más plural del proceso. ¿Pero tú crees que Chávez necesita...? Sí, el proceso más plural, fíjate, necesita sus tiempos. Claro. Es decir, la gran revolución que está en marcha en Venezuela es hacer un Estado comunal. Es decir, sacar de esa democracia representativa, basada en vota y no te metas en política, en bajar a las poblaciones la corresponsabilidad de la marcha de las cosas. Eso requiere tiempo. Y al mismo tiempo hemos visto cómo el presidente, cuando se estaba curando, los ministros han empezado a emerger con sus responsabilidades y de repente nos hemos encontrado con gente con una capacidad espectacular que han sido reconocidos también mundialmente, por lo menos en el continente latinoamericano, con su responsabilidad. Gente como Maduro, Elías Cagua, Yadira Córdoba. Había una serie de ministros que estaban más ocultos y que de repente, en la ausencia del presidente Chávez, han ocupado su lugar. Y la conclusión final es que esa propia enfermedad de Chávez nos ha contado a todos, y yo era un gran preocupado con eso, a mí me ha contado que ahora mismo es cierto que hay mucha gente dispuesto a, si el presidente así lo entiende, a plantear su sustitución. Claro, pero yo creo, profesor, que usted coincide conmigo de que en Venezuela también el proceso de la revolución bolivariana está acompañado por un proceso donde los militares tienen un enorme peso, ¿no?, en la revolución, ¿no? Los militares tienen, porque Chávez es un militar y tiene un enorme peso en la revolución. El problema, y usted lo sabe bien, pero que no porque dentro Chávez, de la revolución... Si Chávez fuera poetisa, las poetisas no tendrían un lugar importante en la revolución. Creo que la personalidad y la formación del presidente Chávez como militar marca un poco el talante de la revolución. Y la Unión Cívico-Militar, cívico-militar, porque los militares hemos visto en Honduras y en otros lugares se lo que contra la democracia. Lo que pasa es que yo creo que la Unión Cívico-Militar de la revolución es un poco, se parece en cierta forma a la unión de la mesa democrática, ¿no? Es una unión que mientras esté una persona y mientras haya interés, está allí, pero yo no estoy muy seguro que esa unión cívico-militar que usted plantea se mantenga con un civil al mando. Yo no estoy muy seguro que las fuerzas militares apoyasen a una persona como Maduro, que no es un militar, apoyasen a una persona como Elías Cagua. Yo no estoy muy seguro de ello. Hay muchos más candidatos, ¿eh? Militares. Bueno, ¿y qué? Militares. ¿Y qué? Aunque sean militares, ¿y qué? Es decir, que los militares de Venezuela no son los militares de Argentina, no son los militares de Chile, no son los militares de México. Son los militares latinoamericanos. Venezuela es latinoamericana. No es cierto. Venezuela es un país latinoamericano y yo creo que no podemos distinguir que los venezolanos... Porque igual que en Argentina descolgaron recientemente el retrato de Videla y rompieron con la Escuela Mecánica de la Armada, en Venezuela llevan 14 años reinventando un lugar diferente de los militares. Y tú entras a un cuartel, que eso me ha pasado a mí, entras a un cuartel y en vez de ver un retrato de masacradores del pueblo, te encuentras un retrato del Che Guevara. Y esas nuevas formas, esos nuevos militares tienen otra mentalidad. Una pequeña muestra, el gobierno venezolano pasó los momentos más críticos, como el golpe de Estado, el sabotaje petrolero, sin ni siquiera declarar estado de excepción. Háblame de talante democrático. Y por otro lado, quería aprovechar, dame un segundo, porque quería aprovechar para decirle a Raúl, cuando él hablaba del tema de las fuentes, por ejemplo, ve las fuentes del Banco Mundial, Venezuela estaba creciendo, primero que nada que se recuperó rapidísimo de la crisis mundial financiera que todavía afecta a algunos países por estos lares, y por otra parte, Venezuela tiene creciendo más de 9 trimestres consecutivos a 5,6%. La deuda en relación a PIB está por debajo de la media latinoamericana, mucho más abajo del promedio de la deuda europea, en 20%, así que sea honesto respecto a uno de los colaboradores de este programa que está en Caracas, Íñigo Errejón, secretario de la Fundación CEPS. Buenas noches, Íñigo. Hola, buenas noches, buenas tardes aquí en Caracas. ¿Qué tal? Tienes 1 minuto y medio para disparar, adelante. Bueno, lo primero es disculparme porque la verdad es que estoy fuera de casa, no he podido seguir la mayor parte de la discusión. Me parecía en todo caso que no sé cómo se estará reflejando tanto en los medios europeos. Ha habido, me parece, un intento de posicionar que en realidad era este resultado arrojaba un escenario de un país polarizado, cuando en realidad la diferencia es mucho mayor que la de las últimas elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos, en Francia, que la de las últimas elecciones en Chile, en Perú, escenarios en los que nadie dice que está polarizado. Por el contrario, Venezuela estaba polarizada cuando la gran mayoría de la población apenas subsistía. Me parece que las elecciones han mostrado un resultado paradójico. La oposición ha tenido que combatir electoral y discursivamente en el campo de la identidad política fundamental del país, en el campo del chavismo, y aún así sigue teniendo una
una diferencia considerable. Veremos a ver, en todo caso, cómo llega a las elecciones de gobernadores de diciembre, si consigue mantener la unidad, cosa que parece que sí que puede ser, toda vez que reconocieron rápido los resultados y, bueno, parece que apostaron por un combate más de medio plazo, ¿no? Ajá, muchísimas gracias, Íñigo. ¿Quieren preguntarte algo? Sí, yo me quedé con la curiosidad. Si es una pregunta para Íñigo, si no, porque si no me tengo que despedir. Disculpe, Pues nada, muchísimas gracias, Íñigo, esperamos verte. Íñigo, sí, yo tengo una pregunta. Dale, Íñigo, Juan Carlos. yo he leído ya hoy que hay gente de la Mesa de la Unidad, María Corina Machado, que han empezado a plantear, por ejemplo, que ha habido un fraude en las elecciones y esa Mesa de la Unidad está como demasiado pronto demostrando que de unidad poco. Claro, yo creo que, bueno, primero hubo durante la noche de antes de ayer, en la conocida Plaza Altamira, donde ya se reunieran los oficiales golpistas, bueno, digamos, algunos adolescentes cortando la calle y diciendo que había habido fraude, que no han tenido demasiado respaldo ni de los medios de comunicación de la oposición, ni de los principales líderes opositores. Es verdad que hay algunas señales de resquebrajamiento. ¿Por qué? Bueno, porque la unidad de la llamada Mesa de la Unidad parecía estar parecía derivarse más de la creencia de que el candidato conservador, de que Enrique Capriles podía vencer. Podía ganar. Una vez que eso podía ganar. Una vez que eso se ha resquebrajado, bueno, pues ahí hay diferentes liderazgos, tanto nacionales como sobre todo regionales, que habrá que ver si permanecen juntos. Y eso tiene que ver mucho con un cierto shock en el que ha entrado una parte del país que se creyó este espejismo construido por una parte de los medios de comunicación y una parte de las encuestadoras que todavía no han rendido cuentas por aquello que dijeron, que es que fabricaron el espejismo de que en Venezuela había un empate, o de que el candidato de la derecha iba por delante. Eso lo fabricaron tanto en Venezuela como en el exterior. Todavía nadie ha rendido cuentas de dónde sacaron esos números y cómo es que fabricaron ese espejismo, si fue un error y entonces no conocen el país, o si lo hicieron adrede, o si trataron de construir una imagen en los medios de comunicación que no existe en la realidad electoral, en la realidad de cuando se expresa la voluntad popular en las urnas en Venezuela. Es posible que esa derrota y el shock de la derrota provoque ya algunas grietas en esa unidad que no se basaba en demasiada confluencia ideológica ni programática, porque además el programa fundamental es el que se trató de ocultar. Se basaba fundamentalmente en la posibilidad de derrotar a Chávez en las urnas, que es, en definitiva, el argumento fundamental que mantiene unida a la oposición venezolana, a una oposición que, por otra parte, no hay que olvidar que llegó a las elecciones con importantes deserciones, con dirigentes y partidos que formaban la Mesa de la Unidad, que antes de llegar el día de las elecciones ya se habían desmarcado fundamentalmente para desmarcarse del programa de ajustes del conocido como paquetazo que presentaba, intentando taparlo, el candidato Capriles, ¿no? Veremos a ver cuánto dura el producto Capriles, si es un producto de larga duración o no. Tengo que despedir a Íñigo ya. Muchísimas gracias, te esperamos las próximas semanas en este nuevo plató. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, un saludo, hasta luego. Ahora os doy la palabra, pero recuerdo que estamos ya en fase de conclusiones porque son las 10:05. Adelante. Yo quería hablar de los militares venezolanos porque sí me parece que es un factor muy importante, ¿no? Porque sobre todo en un país como el nuestro, que ha estado trufado por golpes de Estado y dictaduras en demasiadas ocasiones, ¿no? Que yo sepa, en Venezuela a lo largo de su historia ha habido un solo golpe militar, que yo sepa, ¿no? Es decir, hay una diferencia sustancial con otros países de América Latina. Eso no significa que su ejército no haya sido un ejército también vinculado a las doctrinas de la seguridad nacional, especialmente en los años 60, que fue un ejército represivo y duro, pero hay una diferencia que creo que es bueno que conozcan los oyentes de lo que ha pasado en otros países de América Latina. El ejército ha sido el refugio de las oligarquías y sus hijos en toda América Latina. En Venezuela no, el refugio de las oligarquías ha sido PDVSA, que era una actividad mucho más lucrativa, mucho más cómoda y donde se ganaba mucho más dinero. ¿Eso qué ha significado? Que el ejército se convirtió en un refugio para los sectores populares que querían promocionar en la vida, lo cual obviamente, bueno, pues nos hace ver que el ejército venezolano tiene un sustrato mucho más vinculado a la realidad popular, mucho más, digamos, democrático, menos elitista en todo caso. Y eso es un elemento importante porque... Lo que pasa es que los militares ocupan en este momento los altos cargos del gobierno. Bueno, eso no es malo, pero no, eso no es malo. No necesariamente, pero hacen una doble función. La función de militar
militar y la función de cargo público. Aquí también. Pero en ese número, en España, en ese número tan grande, no sé, mi pero pregunta, aquí está cambiando la... ¿cuántos ministros en España son militares? A ver, el gobierno del PP ya hasta pone directores de centros de extranjeros a militares. La semana pasada un teniente coronel nombrado director de un centro de acogida de extranjeros. Pues no estoy de acuerdo, ni en España ni en ninguna parte. El hecho de que en España se hace no se justifica para Venezuela. El ejército venezolano ha tenido universidades de toda la vida. Los militares venezolanos han estudiado, se han formado, es gente, a diferencia de los españoles, con los que podías discutir, y lo digo yo que tengo bastante relación con militares españoles. Entonces, ahora sí que eso es sí, importante. os tengo que pedir 30 segundos de reloj a cada uno porque se nos acaba el programa. Bueno, yo simplemente lo que quería decir es que creo que el problema de Chávez, evidentemente Chávez es el más interesado en su sucesión, eso es obvio, y Chávez es el más interesado en que haya equipos políticos, eso es evidente. O sea que las próximas elecciones no será Chávez el candidato. No, yo no lo sé si será o no, queda mucho para eso. Eso quiere decir, ¿qué sentido tiene ponerse hoy, el día siguiente de las elecciones, a hablar mucho. en quién? Pero bueno, ¿qué sentido tiene ponerse hoy a hablar quién va a ser el candidato dentro de 6 años? Por favor, eso no tiene ni pie ni cabeza. No, es que pueden no ser 6 años, porque hay un tema de salud. Ahora sí, vamos a ver, con el tema de salud no parece tan grave, ya todo el mundo ha dado a Chávez por muerto. Yo lo que quiero decir es que vamos a dejar, Lucas, vamos a dejar simplemente Enrique, que estamos en... que tengamos en cuenta que procesos con líderes carismáticos ha habido. Mira, Cuba sí iba a caer el régimen socialista cuando Fidel Castro no fuera el jefe del Estado. Fidel Castro no es el jefe del Estado, Cuba no se ha caído. Quiero decir, los equipos surgen ante las necesidades. En todo caso, lo que hay que tener en cuenta que Chávez tiene una personalidad, ha tenido un compromiso, un arrojo y una capacidad de trabajo que, al margen de que sea militar, lo ha convertido en un líder político de mucho peso. Enrique, hay que acabar. Y eso es secundario de que sea militar en este caso. Lucas, 30 segundos de reloj. Sí, bueno, yo creo que Venezuela tiene que seguir caminando en este proceso democrático. Las elecciones, insisto, han sido un gran aprendizaje, sobre todo para la oposición. Yo creo que el gran aprendiz de estas elecciones es la oposición, y tiene que seguir aprendiendo la oposición de esto. Ojalá que logre administrar esta derrota de forma inteligente, ¿no? Yo temo mucho por la unidad de la Mesa Democrática, porque efectivamente creo que es una unidad artificial, ¿no? Entonces hay que buscar una forma de verdad generar una alternativa para Venezuela, una alternativa que llegue a todos los venezolanos, y agradezco que las elecciones se hayan dado en paz y en tranquilidad, y yo creo que Venezuela está renaciendo a partir de estos procesos electorales que estamos viviendo. Veremos una nueva Venezuela, si Dios quiere, Dios mediante, en el transcurso de estos años. Muchas gracias. Livia, 30 segundos de reloj. Bueno, creo que el mensaje central es que estas elecciones representan la consolidación del proceso democrático venezolano, sobre todo por el hecho de que la oposición aceptara jugar con las reglas del juego, y en ese sentido el reto o la perspectiva que tenemos es la de la posibilidad de tener un diálogo, como plantea el presidente nacional, siempre y cuando, por supuesto, también la dirigencia opositora acepte que el gobierno fue electo, y que fue electo con un mandato, y que si bien hay toda la disposición de incorporarlos y que presenten sus propuestas, lo hagan con responsabilidad y entendiendo que el gobierno tiene un mandato de hacer el desarrollo de un proyecto socialista. Gracias, Livia. Pedro, 30 segundos que nos conocemos. Bueno, yo creo que con lo que sucedió el 7 de octubre ha ganado fundamentalmente el pueblo venezolano, gana Venezuela, tiene que seguir adelante en un proceso democrático en el que ha ganado Chávez y ha ganado también la oposición, Capriles como candidato de la oposición, y vuelvo a repetir, flaco favor le están haciendo algunos de los amigos de Capriles, cuestionando los resultados, poniendo encima de la mesa sospechas sobre procesos electorales, porque la democracia es la posibilidad de alternancia, y por tanto los resultados son los que son, con unos resultados contundentes de victoria de Hugo Chávez, y por tanto de lo que se trata es de continuar en este proceso. Y me pregunto muchas veces, ¿por qué siempre nos preguntamos en América Latina y en otros países del mundo los años que deben permanecer los procesos de izquierda en un gobierno, y nadie se pregunta los años que lleva gobernando la derecha en México o en Colombia? Esa es una cuestión que me gustaría. ¿Y qué hubiera sido del resultado electoral de haber ganado Chávez por un 2%, que fue lo que le sacó Hollande a Sarkozy, el que es ahora presidente de la República Francesa? Por tanto, aprendamos a respetar los resultados electorales y aprendamos a respetar a quien gana y a quien pierde.
Gracias, Pedro. Juan Carlos, 30 segundos. La alegría mundial ante la victoria de Chávez hace del sur, por vez primera, un referente de la izquierda mundial, de la izquierda, porque también el PSOE, es verdad que Pedro recibió a Pérez en la pre-campaña y es un tipo integrante de la mesa de la unidad. En Venezuela no hay 6 millones de oligarcas y por tanto yo creo que la revolución tiene ahora la obligación de ahondar en el proceso revolucionario, y el presidente Chávez, que a diferencia por ejemplo de Rajoy se caracteriza por cumplir siempre su programa, acaba de ganar con un amplio apoyo popular, con un programa que dice que tiene que sentar las bases para ir hacia el socialismo, y el socialismo implica darle poder al pueblo para acabar con los lastres que ha hecho que 6 millones de venezolanos voten a sus verdugos, y esto implica darle poder al pueblo para acabar con la burocracia, con la ineficiencia, con la corrupción, con la inseguridad, y por tanto sentar las bases por un proceso socialista que nos va a ayudar desde el norte a mirar con mucha envidia a ese sur emergente. Gracias, Juan Carlos. Raúl, 30 segundos para concluir. Sin hacer miradas al pasado, sino del presente hacia adelante, digamos, la oposición tiene que reconocer una victoria del chavismo que ha ganado por mayoría. Y yo creo que lo que se presenta a futuro es algo que es un reto para el país, porque en la medida que haya algún tipo de percolación entre unos y otros, haya cooperación, el país podrá salir adelante. Si no, vamos a vivir sumergidos en una polarización política que no conduce sino al empobrecimiento del país y a no poder resolver los problemas de la manera sinérgica que se deberían afrontar. Fijaos que estoy pensando en las encuestas, a la vista del éxito de la encuesta de ABC, el hombre de Rajoy en Galicia, Feijóo, debe estar muy preocupado porque la encuesta decía que ganaba, viendo lo bien que salen las encuestas de ABC, tiene razones para estar preocupado. Muchísimas gracias a los 6, creo que la principal característica de esta tertulia no es su mano izquierda, sino ser, perdonad el orgullo, la tertulia con más nivel de la televisión. Un saludo para 2 mujeres, una es Jael, que está en Caracas, y otra es Carlota, la responsable de la Tuerca Rap, que por diferentes razones no ha podido ayudarnos hoy y no tenemos Tuerca Rap. La semana que viene tendremos un tema de actualidad con 6 nuevos invitados. Nos veremos, hasta pronto.